Desde Bogotá, Colombia, Centro de Oración, Dios es Amor, con el pastor Mauricio Ortega. Bueno, la enseñanza de hoy se llama intimidad con Dios. Amén. Para mí esta enseñanza es hermosa porque de pronto lo que yo pensaba de intimidad con Dios, pues estaba bien, ¿cierto? Pero siempre aprendemos más, cada día aprendemos más. Nunca vamos a terminar de aprender, siempre espiritualmente vamos a estar creciendo, ¿cierto? Si decimos que estamos bien, preguntémosle al Señor porque siempre vamos a tener que mejorar, siempre vamos a tener que ir creciendo espiritualmente para madurar. Amén. Entonces esta enseñanza fue para mí interesante porque el Señor me levanta y me dice intimidad con Dios y me lleva a Santiago 2:19. Yo quiero saber quién cree en Dios acá. Amén. Solo, amén. Aleluya, amén, digamos. Gloria a Creemos en Dios, gloria a Dios, ¿cierto? Todos creemos en Dios, ¿cierto? Es una gran felicidad, pero mira cómo dice la palabra en Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Creemos que Dios es uno? Amén. Bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan. Muchas veces nosotros creemos, pero ni temblamos. Hacemos algo y no temblamos. No nos da miedo de Dios. Los demonios tiemblan. Y los demonios creen también en Dios. Nosotros creemos en Dios, ¿cierto? Pero mira, he conocido ateos que dicen, gracias a Dios soy ateo. He conocido ateos que dicen, uy, hace 2000 años nació Cristo. Estamos en el 2010 después de Cristo. Hay muchos ateos que creen en Dios también. Hay ateos que conocí la historia de un ateo que iba por un camino y paró un momento y empezó a ver las maravillas del sol, las montañas, los árboles y dijo, Dios existe, ¿quién va a crear esto? Un ateo creyó en Dios, ¿cierto? He escuchado que hay iglesias de ateos, pero tienen la Biblia para decir que no es cierto. Entonces sí creen en Dios porque están tomando la Biblia para decir que no es cierto. Pero ¿saben algo? Hay cristianos que también son ateos. Tremendo. Hay cristianos que dicen que creen en Dios, pero no creen en sus promesas. Hay cristianos que dicen que creen en Dios y les falta o no tienen fe. Tremendo, ¿cierto? Entonces, no hay que ser ateo. Porque ateo es aquel que no cree la palabra de Dios, pero tampoco la cumple. Y debemos creer en Dios. Y creer en Dios es cumplir las promesas de Dios, es andar como Dios anda, como Jesús andó en la tierra. Así debemos andar. Y yo quiero que vayamos a la palabra primera de Juan 1, del 1 al 10. Y quiero que alguien la lea, por favor. Primera de Juan 1, del 1 al 10. Sí, léela, por favor. Primera de Juan 1, del 1 al 10. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo palparon nuestras manos, esto proclamamos acerca del verbo de la vida. La vida que estaba con el Padre se manifestó. Nosotros lo vimos y os anunciamos la vida eterna. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que tengáis comunión con nosotros, porque nuestra comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo es real. Esto os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos, que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que estamos en comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no obramos según la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Pero si decimos que no hemos pecado, lo hacemos parecer mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Entonces, ¿qué pasa? La intimidad con el Señor se encuentra con la comunión con Él y con los hermanos. Nosotros debemos estar en intimidad con el Señor y debemos tener un gozo en el corazón. Pero ese gozo en el corazón muchas veces lo tenemos externo. Somos felices porque de pronto estamos trabajando, de pronto estamos descansando, pero pasa una circunstancia e inmediatamente, ¡pum!, para el piso. Y el gozo para tenerlo en el corazón debemos tener intimidad con el Señor.
Nosotros en este momento, por ser nuevas criaturas, somos salvos, ¿cierto? Y estamos en la salvación, pero podemos perder la comunión. Perdemos la comunión cuando nos ponemos de mal genio. Perdemos la comunión cuando estamos tristes. Perdemos la comunión. Y mira, y acá dice la palabra, lo que fue oído, visto y palpado, ¿cierto? Nosotros hablamos de la vida eterna, hablamos de Jesús, hablamos que por la sangre preciosa somos limpiados, hablamos de un gozo, pero para tener este gozo debemos estar en comunión con el Señor. Porque para tener comunión con Él, debemos no andar en tinieblas, debemos andar en luz, no andar en mentiras. Nosotros decíamos que la mentira no es grande ni pequeña, ¿cierto? Porque la mentira es mentira. Pero también le digo que la mentira es ocultar. La mentira es no decir las cosas como deben ser. Eso también es mentira. El Señor me despertó ayer y estaba un poco triste porque había mucha mentira en muchas personas. Y las personas de pronto dicen, no, es que yo no me doy cuenta, ¿cierto? Porque hay mentiras tremendas, ¿cierto? Pero también hay mentiras que uno las toma como pequeñas y piensa que pasa. No, mentira, mentira. Pero también ocultamos cosas y no andamos en la verdad. Y cuando decimos cosas medias, a las, ¿cómo se dice? Medias. O sea, decimos las verdades medias o mentiras medias, estamos mintiendo porque debemos ser luz en las tinieblas. Y debemos andar en comunión con nosotros mismos y con nuestros hermanos. Porque muchas veces tratamos de andar en comunión con nosotros mismos, nos creemos los espirituales y con el hermano estamos peleando, o el hermano estamos siendo indiferente, o el hermano no nos interesa. Y ahí el Señor se da cuenta de las cosas. Porque nos ponen pruebas, ¿sí? Una persona de acá dijo que tenía una prueba con un perrito. Tremendo. Es una prueba con un perrito, pero ahí está la prueba. ¿Cierto? Entonces debemos tener comunión. Debemos tener comunión. No podemos perder esa comunión con el Señor. En ningún momento. Porque muchos decimos, estamos salvos, ya estamos bien, los creemos, mejor dicho, los mejores. Pero la comunión se pierde. Y empezamos a dejar de creer en el Señor. Dejamos de tener fe, ¿cierto? Entonces yo los invito a que preguntemos al Señor cómo estamos en la comunión con el Señor. Porque la comunión es cada segundo de nuestra vida. Todos nos ponemos de mal genio y sabemos que todos en un momento dado nos ponemos de mal genio, pero debemos callar, debemos hacer silencio. No pelear con nadie. Si tú estás de mal genio, silencio. Si estás de mal genio, silencio. Porque yo declaro que esta iglesia va a andar en amor. Esta iglesia va a andar en amor. Porque hay muchas iglesias que ya no andan en amor. Hay muchas iglesias que solo son profecías. Hay muchas iglesias que solo es prosperidad. Hay muchas iglesias que solo es confort. ¿Y saben algo? La iglesia tiene que andar en amor. ¿Y por qué la iglesia debe andar en amor? Porque cada uno de nosotros somos la iglesia. Debemos andar en amor. No nos sirve hacer nada sin amor. Ahorita en la alabanza el Señor mostró cosas. Me mostró el número milenio. Y es tremendo lo que el Señor hace. Porque Él te perdonó. Ese número es lo que te perdonó de la cantidad. Tremendo. Ese fue el número que dio el Señor. Y te dijo, ya hoy estás vivo. Tienes que entrar en comunión con el Señor. Porque tú ya, tu corazón es nuevo, nueva criatura. Pero tienes que entrar en comunión. Y la comunión es cada segundo. Porque cuando uno está en la comunión con el Señor, porque yo sé que todos en un momento dado hemos estado en comunión, cuando hemos salido lágrimas para el Señor, cuando hemos estado orando, cuando estamos congregándonos, estamos en comunión. Pero la comunión es cada momento. Amén. Amén. Sigamos por favor con la palabra. Por favor buscamos Primera de Juan 2, del 4 al 17. Yo voy a leer esa palabra. Primera de Juan 2, del 4. Mira cómo dice la palabra. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Repito, el que dice, yo le conozco, porque muchos hablan que conocen a Dios. Muchos hablan, es que Dios me dice, es que Dios me habla, es que tengo este sentido, pero no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Hay personas que hablan mucho de Dios, ¿cierto? Hay personas que usan a Dios para cubrirse. Hay personas que dicen, no, es que a mí Dios me dijo que no trabajara. Yo no trabajo, ¿qué tal? No. Aquí todos vamos a trabajar. Aquí todos vamos a trabajar. Yo estoy trabajando, y si un día salgo del trabajo es porque tengo la empresa que ya el Señor me mostró. Pero todos vamos a trabajar. Pueda que en un momento dado el Señor diga, porque el Señor puede decir, ¿cierto? No trabajen. Pero si a mí me dice el Señor no trabaje, tremendo, porque eso es estar 24 horas dedicado a la obra. Pero muchos dicen no trabajo y descansan todos los días y solo el miércoles por la noche y el domingo por la mañana. Entonces debemos trabajar, ¿cierto? Y dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios sea perfeccionado.
Por esto sabemos que estamos con Él. ¿Saben qué significa que el amor de Dios sea perfeccionado? Que hemos madurado espiritualmente. Y para madurar espiritualmente es que llegamos al punto final. Tienen una promesa, tenemos una promesa, creamos la promesa hasta el día que se cumpla. Tenemos que llegar al punto final. No, que mis hijos van a llegar a los pies de Cristo, pero nada que lleguen. Creamos la promesa porque tenemos que perfeccionarnos en el amor de Dios. No, que mis padres van a llegar, pero nada que llegan. Mira que está borracho por allá tirado. Creámosle al Señor. Creámosle al Señor. Perfeccionemos, debemos madurar en el Señor. Amén. Amén. Yo les pregunto, ¿qué promesa en este momento el Señor les dio y ustedes están creyendo que no se va a cumplir? ¿O que se está demorando? Hay muchas promesas que tienen su tiempo y debemos esperar. Amén. Sigamos leyendo la palabra. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Andamos como Jesús? Andamos como Jesús. De pronto nos andamos en varias partes. Yo creo que Jesús no se levantaba a las 11 de la mañana. ¿Cierto? Yo creo que Jesús no se levantaba a las 11 de la mañana. Yo creo que Jesús oraba todo el tiempo. ¿Será que oramos todo el tiempo? ¿Será que Jesús decía malas groserías? ¿O buenas groserías? Porque todas son malas o buenas. Groserías, ¿cierto? Jesús no decía groserías. Jesús airó, ¿cierto? Jesús airó, pero no pecó. Nosotros nos airamos, pero pecamos. Pecamos todo el tiempo. Porque nos airamos y no podemos controlar la boca. Porque no controlamos la boca. Yo veo muchos hermanos que dicen, no, es que tal cosa, y pelean, y al final terminan diciendo, es que Dios pelea por mí. Bueno. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Cuál será ese mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. No amar solo al tío, no amar solo al hijo, no amar solo al que no me hace daño, no amar solamente al que me cae bien, sino amar al prójimo. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Qué bonito, mira, las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Nosotros antes éramos tinieblas. Todos somos tinieblas en un momento dado, pero ahora somos luz. A veces la tiniebla trata de invadirnos, pero somos luz. Y las tinieblas se van porque la luz es la que tiene que estar. El que ama a su hermano, perdón, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Tremenda palabra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Fuerte esta palabra. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado sus ojos. Cegado sus ojos. Miren, yo les digo algo. Muchas veces hay profetas que están en la palabra. Hay personas que dicen la palabra. Y muchos dicen que sí, pero no la toman. O muchos creen que no están. Porque ¿saben qué hacen las tinieblas? Lo dice la palabra. Ciegan los ojos. A mí me han dado mucha palabra. Y si yo de pronto como que, uy, ¿qué pasó acá? Yo le oro al Señor. Porque no quiero fallarle al Señor. Uno puede fallarle a los hombres en un momento dado, pero no podemos fallarle al Señor. Y si el Señor permitió que una palabra nos la dijera en un momento dado, es para que nosotros busquemos en la intimidad con nuestro Señor qué está pasando. Porque debemos ir a la intimidad, no donde el pastor. El pastor es una ayuda, pero todo el tiempo no puede estar viendo acá donde el pastor la pastor. Todo el tiempo no, porque es Dios el que hace la obra, no el pastor. Es ustedes en la intimidad, es Mauricio en la intimidad, para que el Señor haga la obra. Amén. Su condición espiritual, quiero leer esto. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis el que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¿Cuántos jóvenes hay acá? ¿Dos? Yo digo amén, yo soy joven. Porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Conocemos al Padre, ¿cierto? Conocemos al Padre. Amén. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido el maligno.
Porque todos los que estamos acá hemos estado en una lucha espiritual. Todos los que estamos acá hemos vencido al maligno. Todos los que hemos estado acá, el Señor ha hecho una obra con todos nosotros. Y de pronto, por ejemplo, Andrés, que está acá por primera vez, él dirá, pero bueno, ¿y yo qué hago acá si no entiendo lo que están diciendo? Pero el Señor ha hecho una obra hermosa porque lo trajo hasta acá. Porque no es casualidad, ¿cierto? Por algo está acá, ¿cierto? Pero mira lo que dice la palabra: no améis al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en él. Mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, repitan conmigo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino de él. Y mira lo que pasa: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La vanagloria de la vida es que yo tengo más poder, es que yo tengo más carros, es que yo tengo más personas, es que yo. Eso se va. Los deseos de la carne, ay, es que a mí me gustan así, es que yo quiero esto, es que yo quiero ir a tal sitio, es que yo quiero tal cosa. Eso se va. Y los ojos, lo que ven los ojos. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué ven? ¿Qué vemos todo el tiempo? ¿Estamos viendo la mujer bonita cómo se ve o el hombre bonito cómo? ¿Qué estamos viendo? Tenemos que tener cuidado con lo que miramos, porque no podemos estar mirando todo lo que pasa por ahí. Amén. Entonces, teniendo en cuenta eso, quiero irnos a nuestro querido David. ¿Sí saben quién es David, cierto? David era una persona que Dios quería mucho. David era una persona que estaba en comunión con el Señor, que estaba en intimidad con Dios, ¿cierto? Y Dios adoró y quiso mucho a David. Pero David hubo un momento que no estuvo en intimidad con el Señor, ¿cierto? Porque como la intimidad y la comunión es todo el tiempo. Si estamos de mal genio, a la intimidad. Si estamos bravos, a la intimidad. Si estamos tristes, a la intimidad. Si no sabemos qué hacer, a la intimidad. Amén. Vamos por favor a 2 de Samuel 11, del 1 al 18. Me dicen amén cuando estén ahí, por favor. Yo voy a empezar leyendo y ya quiero que alguien me continúe leyendo. Samuel 11. 2 de Samuel 11, del 1 al 18. Estamos hablando acá de la historia de David, Betsabé y Urías, ¿cierto? Leo la palabra. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos, a todo Israel, y destruyeron a las amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. ¿Saben algo? Siempre hay que preguntar si debemos estar en un sitio, si debemos ir a un sitio. Porque de pronto David se quedó y no le preguntó al Señor si se tenía que quedar, ¿cierto? Muchas veces en nuestras fuerzas queremos hacer un montón de cosas, queremos salir corriendo, queremos agradar a todo el mundo, pero hay que preguntarle al Señor qué es lo que quiere. Porque David se quedó en Jerusalén, pero ahí no dice que él le preguntó al Señor si se tenía que quedar. Uno supone, si él es el que está en la guerra y él es el rey de la guerra, o sea, el rey y va a la guerra a conquistar, pues él debería estar allá, ¿cierto? Recuperando territorios, peleando, luchando. Pero se quedó en Jerusalén. Entonces siempre preguntemos si debemos ir a un sitio, si debemos quedarnos. Todo le debemos preguntar al Señor. Amén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David. Imagínense, al caer la tarde, ¿cierto? Que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, el cual era muy hermosa. Tremendo, ¿cierto? ¿Qué creen que pasó ahí? ¿Qué pasó con los ojos? ¿Qué pasó con los ojos? Cuida tus ojos. Repitan, y díganme a mí también. Cuida tus ojos. ¿Vamos a cuidar nuestros ojos? Amén. Allá el que se sonríe harto, cuida tus ojos. No olvides que una mirada, mire, solamente una mirada puede llevar a pecar. Una sola mirada conduce, mire, la mirada conduce a qué? A pensamientos. Y los pensamientos están. Entonces, yo no estoy diciendo porque de pronto usted dice, pero es que yo iba caminando. Si David estuviera acá diría,
No, pero espere porque yo salí a mirar y ahí la vi sin querer. Pero ¿qué no hizo David? Uno trata de no mirar, ¿cierto? ¿Qué tal? Llegó en internet tal cosa. Un correo con un nombre todo tremendo. ¿Será que lo abre? Uy, mire, eso ya. Liberación. Entonces, llega un correo y uno sabe que no es de Dios. Y uno lo abre o no lo abre. Y está pensando y lo abre. No. Limpia el pensamiento. ¿Qué pasó con David? Sigamos leyendo. Envió David a preguntar por aquella mujer. Tremendo David, ¿cierto? Estaba mirando, pobrecita la niña. Porque muchos decimos, ay no, mire, le digo a los hombres, no se pongan a decir, ay, es que mira, esta mujer hay que disciplinarla, hay que sacarle ese demonio. Y las mujeres, ay, pobrecito este hombre, vamos a sacarle ese demonio. Hay que orar. Envió a David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. ¿Por qué creen que mandó a preguntar? Hay que confesar los pecados. No se pueden esconder, porque para Dios no hay nada oculto. Podemos engañar, ¿cierto? A mí me dicen, no, pero es que yo quiero hablar con esta persona, porque yo quiero predicar el evangelio. Yo me acordaba del muchacho que decía, ¿se acuerdan que yo les conté que quiero un BMW para predicarle a las niñas? ¿Cierto? Entonces tengamos cuidado. Sigo leyendo la palabra. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Como que el problema se estaba agrandando, ¿cierto? Porque uno piensa que es un pecado pequeño. Uno piensa que es un pecado pequeño. ¿Qué tal que entonces a mí me invite a almorzar una mujer en el trabajo? Pues vamos a almorzar, eso solo es un almuerzo. No, yo tengo que llamar a mi esposa y decirle, mi amor, ¿me das permiso de ir a almorzar? Y ella me va a decir que no. ¿Cierto? Pues si me invitan. Entonces, el pecado pequeño empieza a crecer más pecado. No, es que venga, yo voy a hablar con ella porque vamos a predicar el evangelio. Y después dice, bueno, pero veámonos. Bueno, veámonos. Y empieza a aumentar el pecado. Entonces mire donde David, un hijo amado por Dios, y ya donde iba el problema, la mujer que estaba casada con otra persona estaba encinta. Entonces, ¿qué pasó? Una mirada, un pensamiento, se puso a averiguar, se acostó con ella y embarazada, y seguía ocultando el pecado. Porque mira lo que pasó. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, hijo de Joab, envió a Urías a David. O sea, Urías era el esposo de esta mujer. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos un pecado y en nuestras fuerzas tratamos de ocultar o mirar cómo lo remediamos. No, hay que buscar la presencia de Dios y no volver a cometer esos pecados. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Jehová, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? O sea, David ya la estaba viendo como grave, ¿cierto? Ya quería que fuera el muchacho allá y que se acostara con la esposa para que no le echaran la culpa a él. Quería solucionar estos problemas. Y lo tremendo, ¿saben qué es? Que aunque nadie sabía, Dios sí sabía. Y Dios lo estaba viendo. Y yo creo que Dios se ponía triste porque cada vez empeoraba y empeoraba el problema, como nos pasa muchas veces a nosotros. Entonces dice la palabra, y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tierra. Y mi señor Jehová y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Obediente. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David, otra vez David, no estaba en comunión con el Señor en este momento. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. O sea, David lo mandó, lo emborrachó y nada que podía todavía. No sabía cómo hacer las cosas, ¿cierto?
Pero sigamos leyendo porque ¿qué pasaría, cierto? Venía en la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente de lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. O sea, ya vio que la salida era tremendo, ¿cierto? Urías era una persona obediente, porque no obedecía, pero mira, el propio rey lo quería matar. Así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Jehová y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías Eteo. Entonces envió Jehová e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. ¿Todo por qué empezó? Por una mirada. Por una mirada. Mirada, pensamiento, se puso a hacer en sus fuerzas las cosas, cayó en la tentación, trató de tapar el pecado, como muchas veces de pronto nosotros lo hacemos. Y ustedes dirán, pero no, si yo estoy pecando, yo me arrepiento, ¿cierto? Pero ¿sabe qué hace el enemigo? Sobre todo con nosotros que estamos en este caminar. Fallamos y el enemigo nos ciega los ojos y no nos damos cuenta que fallamos. A muchas veces nos falla y pensamos que vamos bien y el enemigo feliz, el enemigo riéndose. ¿A quién le gusta hacer caricaturas? ¿Quién quiere hacer una mueca? ¿Quién se la hace? El diablo. Nosotros pensamos que estamos en intimidad y comunión con el Señor y el diablo está riéndose acá con nosotros, señalando. Y nosotros pensamos que estamos bien. Porque tenemos dones, que porque tenemos misericordia, que porque tenemos servicio, y estamos en dificultad. Entonces, ¿qué pasó con David? Ya pensó que todo estaba bien. La mujer encinta, el esposo por allá muerto y que nadie sabía. Y mira, les quedó escrito en la Biblia, nada más. Nadie sabía, ¿cierto? Uno piensa que nadie sabe y todos saben. Y vamos a la palabra, a 2 de Samuel 12, del 1 al 3. Jehová envió a Natán, un profeta, a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, él, uno rico, y el otro pobre. El uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste quiso tomar de sus ovejas, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Eso no da molestia. Eso no da molestia. Claro, el profeta le dice eso a David. Mira, David. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, el profeta: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Yo les pregunto, imagínense que viene un profeta a hablar y le cuenta la historia de alguien. No, es que esa persona no cree en Dios, es que esa persona es mal genial, grita a todo el mundo, esa persona es mentirosa. ¿Qué dice uno? Uy, no, Señor, esa persona sí, tenga misericordia de Dios de esa persona, vamos a orar por esa persona. Y dice Natán, entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl. Tremendo. Esta que le decía el profeta a David era lo que él había hecho. Y David, tapando su pecado sin saber, dijo: ese hombre debería morir. ¿Será que si vienen acá y nos hablan a nosotros de que usted no cree, de que usted no hace todo eso, una persona es así, uno dice: hay que orar por él, pero debemos orar por nosotros, porque muchas veces, ¿qué hacemos nosotros? Miramos la palabra y no miramos la no, que qué pecador, que hay que orar por eso. O sea, yo veo tantas personas y dicen: no, hay que orar por esa persona que está en pecado, que mire que es muy mentirosa. Bueno, oremos por todos, porque todos debemos orar por todos, porque todos podemos fallar. Amén.
Pero entonces yo repito este versículo. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Hasta en ese momento, ¿qué pasaba con David? ¿Qué creen que pasaba con David en ese momento? Estaba todavía en el pecado, ¿cierto? Quería tapar el pecado y no le interesaba nada. Entonces tenemos que aprender, repitan conmigo, vamos a aprender a ver el pecado como Dios lo ve. Vamos a buscar en lo íntimo de nuestro ser, de nuestro corazón, oírlo al pecado, oírlo al pecado. Amén. Imagínense David qué haría cuando le dijeron esto. ¿Qué haríamos nosotros si Dios nos coge y nos dice, mire, y no hay nada que hacer? Lo que estaba oculto se manifiesta. Y dice la palabra: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu señor. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de Dios? Hagamos esta pregunta, repitan conmigo. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de Dios? A Uría Eteo se diste espada, tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Cuántos pecados de la carne vienen ahí? Matar, adulterio, mentira, fornicación, lascivia, codiciar. ¿Cuántos? Muchos. Estamos hablando de David, que es un ejemplo para nosotros. Estamos hablando de David. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yazaré con sus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y ante de nosotros. Yo les pregunto, ¿hacemos todo delante de Dios? ¿Hacemos todo nosotros? ¿O hacemos cosas en secreto? Hay pensamientos de pronto que no son de Dios que están en nuestra mente y no los queremos sacar. Porque hay muchos pensamientos que llegan, muchísimos, a todos. Pero ese no es el problema. Se dice que las aves pueden volar alrededor de nosotros, pero nosotros permitimos hacer nido en nuestra cabeza. Todos los pensamientos pueden llegar todo el tiempo. Eso pasa, el enemigo ataca todo el tiempo. Pero nosotros saquemos todos los pensamientos. Saquemos todos los pensamientos. No permitamos que dure ni un segundo, porque mira lo que le pasó a David. Si él miró, digamos que él estaba descuidado y se dio cuenta y miró a esta mujer, pero no había podido, ¿qué hacer? Limpiar ese pensamiento, buscar en intimidad con el Señor y decirle: ayúdame, Señor, y no matar, no embarazar a una mujer. Porque mira lo que pasó. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. ¿Qué está pasando acá? Está reconociendo su pecado. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Lo perdonó. ¿Pero por qué lo perdonó? Vamos a ver, vamos al Salmo 51 del 1 al 12. ¿Quién lo quiere leer? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír voz y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí.
No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. No, amén. Amén. Mira, este salmo, él se está arrepintiendo y él está hablando la verdad. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Hay que comprender que si tenemos un espíritu de humildad, aceptamos los pecados, nos arrepentimos de corazón y aceptamos con humildad que hemos fallado, el Señor nos abre las cosas. Él nos abre los cielos y nos hace tener gozo en el corazón. Porque muchas veces nosotros no nos arrepentimos de corazón. Yo les digo, si ustedes, si yo, vemos una persona que nos hace daño, o sentimos que nos hace daño, oremos al Señor. No recriminemos a esa persona, no digamos nada a esa persona. Oremos por esa persona para que el Señor haga una obra en esa persona. Pero muchas veces oramos por las personas y nosotros pensamos que estamos bien. Debemos orar por nosotros mismos. Debemos orar porque estamos fallando, porque muchas veces nosotros fallamos y no nos damos cuenta. Porque el enemigo nos quiere vengar. El enemigo nos quiere vengar. Entonces hay que tener ese espíritu de humildad. Amén. Y en el versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué le está pidiendo él? Un corazón limpio, porque el corazón lo puede hacer. Él no se va a llevar a las mujeres o a los hombres, o no se va a llevar a una iglesia, no. Él viene por corazón. Y podemos engañar a todas las personas, podemos engañarnos a nosotros mismos, pero el corazón es un limpio. Y el Señor se da cuenta de nuestro corazón. Podemos hacer muchas cosas, pero si no hay amor en el corazón, no hay nada. Escuché a una señora que odiaba a una persona en la iglesia. No acá, porque acá todos nos amamos, pero en una iglesia le odiaba y se enfermó. Y fue y llevó comida, llevó luz, llevó plata, llevó todo. ¿Cómo creen que Dios es eso? Vale. Porque no hay amor en su corazón. Lo hizo por agradar a los pastores y agradar a los hombres, pero no agradar a Dios, porque no tenía amor en su corazón. Hay que rogarle al Señor que nos abra para que nos mantenga un solo propósito en el corazón. Pedirle que nos fortalezca con la verdad, porque solamente la verdad nos hará libres. Hay que aceptar la verdad. Y si estamos confundidos, no sabemos qué hacer, pidámosle al Señor en intimidad, porque es en la intimidad donde lo buscamos. Y para terminar, vamos a Hechos 13, del 17 al 23. Entonces hemos visto la intimidad con el Señor, la salvación la tenemos, pero la intimidad con el Señor para tener comunión cada segundo. Por eso si estamos de mal genio, que es lo que veo que mucho nos afecta a nosotros, pues pidamos al Señor y no hablemos para no perder la intimidad con el Señor. ¿Cierto? No perdamos la intimidad con el Señor. Hechos 13, 17 al 23. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Amén. ¿Hasta ahí? Hasta Amén. ahí. Mira, después de Saúl llegó David. ¿Y saben de qué David estamos hablando, cierto? ¿Saben de qué David estamos hablando? Que perdió su intimidad y su comunión con el Señor por un momento. Asesinó, dijo mentiras, adulteró, fornicó, lascivia, todo lo que ustedes quieran. Y mira lo que dice Dios. Les levantó por rey a David, de quien dijo también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón
conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Estamos dispuestos en nuestro corazón a hacer todo?